Ahí está. A ver, muévalo ahí para Sí, eso voy a hacer. Ya, ¿y qué estás haciendo? Ok. ¿Dónde puedo llegar? Al final del... Ajá. Listo. Ok, vamos a empezar un nuevo tema. Vamos nuevamente a la página 595. Aquí vamos a seguir con lo que es la sección 9.6. Radical. Aplicación y solución de problemas. Estoy en la página 595 en donde dice la 2, utilizar la fórmula de la distancia. Voy a leer esto, después se lo voy a explicar. La fórmula de la distancia, quiero que lean conmigo en su libro, por favor. La fórmula de la distancia puede utilizarse para determinar la distancia entre dos puntos, x1, y2 y x2, y2, en el sistema de coordenadas cartesianas. Puede deducirse por medio del teorema Pitágoras, como dice la figura 9.5, mostrando tres puntos. La longitud del lado A es x2 menos x1 y la longitud del lado B es y2 menos y1. La distancia entre los puntos 1 y 2 puede determinarse por medio del teorema de Pitágoras. En este caso, la hipotenusa representa por la letra D será la distancia. Por ello, lo que están explicando aquí básicamente es cómo sacar la fórmula. Si yo tengo un ejemplo como lo que tienen tengo un punto aquí y un punto aquí. Si este es el punto x1, y1 y este es el x2, y2, a través de Pitágoras es que se saca la fórmula de distancia. La distancia de este punto a este punto lo nombran D. ¿Okay? Ahora, la distancia de este punto a este punto es la diferencia entre x1 y xy. Entonces, esta distancia de aquí, que es un cateto, es x1 menos x2. Y la distancia entre aquí es la diferencia entre la y, que es y1 menos y2. Usando Pitágoras es que sacan la fórmula. La fórmula es esta. Sería d al cuadrado. Recuérdate que es así. La fórmula es c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Correcto? Eso es Pitágoras. D la hipotenusa, ¿qué es esta? D es igual al cateto x menos 1x2 al cuadrado más esta que es y1 menos y2 al cuadrado. ¿Okay? Eso es Pitágoras, usando, y así es que sacan la fórmula de distancia. Entonces y es igual a la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Y esta es la fórmula de distancia. ¿Ok?
Si se dan cuenta, ellos lo tienen al revés, tienen x2 menos x1. Vamos a ponerlo al revés como en el libro para no confundirnos. La verdad no hace ninguna diferencia. Vamos a ponerlo igual que el libro. x2, x1, y2, y1. La verdad no hace ninguna diferencia. ¿Ok? Bueno, te das cuenta, esta es la fórmula que está en tu libro, en el medio de la página, la fórmula de la distancia, que es esta. Entonces, o te la memorizas o aprendes cómo se saca. ¿Ok? Entonces, la distancia siempre va a ser la hipotenusa. T siempre va a ser la hipotenusa de un triángulo. Entonces, cuando vamos a tener problemas de aplicación, simplemente tienes que dibujar el triángulo, determinar cuál es la hipotenusa, y esa va a ser T. Los catetos va a ser X menos X2 menos X1 o Y2 menos Y1. ¿Cómo sabes cuál es cuál? El movimiento horizontal es el X, el movimiento vertical es el Y. ¿Ok? ¿Entendido? Entonces, si te dan, digamos, tenemos un triángulo en el problema y tú lo dibujas y te dicen el punto 3, negativo 3, negativo 2, y aquí te dicen el punto positivo, digamos 4, positivo 10. Busca la distancia entre esos dos puntos, tú dibujas el triángulo, o sea, tú vas a buscar, digamos, en esos dos puntos. ¿Eh? Vamos a hacerlo exacto. Si es negativo 3, 2, negativo 2, y aquí era 4, 10. 1, 2, 3, 1, 2, aquí sería el punto. Bien, ese negativo 3, este es X, este es Y. Y este sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto es exacto. ¿Eh? Entonces tú te dices, busca distancia entre esos dos puntos, así va a decir. Tú vas a poner los puntos en el plano cartesiano, ¿ok? Y dibujas tu línea de este punto a este punto. ¿Eh? Y ese es D. ¿Ok? Y ahora dibuja tu triángulo, que sería aquí, bajando aquí. ¿Eh? Y este es 90 grados. Tienes tu triángulo rectángulo, ¿ok? Este es un cateto, este es otro cateto. Este es el X, la diferencia del X. Este va a ser X2 menos X1. Y aquí va a ser Y2 menos Y1. O sea, aquí sería, no importa cuál pones, te va a salir lo mismo. Pero digamos, si este es el X2, que este es el X2 y el Y2, sería 4 menos negativo 3. Ese es el cateto de este lado. Y este va a ser el cateto que sería 10 menos negativo 2. ¿Ok? Entonces, así usaría la fórmula para terminar de escribir D igual a R cuadrada de X menos 2, que sería este. 4 menos negativo 3, otro en corchete, al cuadrado, más este. 10 menos negativo 2 al cuadrado. ¿Eh? Y vas a encontrar D, la distancia. ¿Ok? Eso es Pitágoras. ¿Ok? Lo que te van a dar es el punto. Y tú dibujas el punto. Tienes que buscar los puntos en el plano cartesiano, lo pones. ¿Ok? Y después dibujas tu triángulo. ¿Ok? Y después con esto vas a buscar D, la distancia entre aquí y aquí. ¿Alguien se perdió ahí? Ok. ¿Entiendes cómo
estos puntos los saqué. Sí. Ah, ¿y cómo dibujo el triángulo? Ajá. Y sabes que este es de 90 grados Ajá. y esta es la hipotenusa. Ajá. Y la hipotenusa siempre es D. Sí, siempre. ¿Qué? Esa es D, es lo que estamos buscando. Va. Los catetos es la diferencia entre el X y la diferencia entre los Y. Entonces, como este es X1, Y1 y este es X2, Y2, esos son dos puntos. Determinamos, tú lo puedes poner arriba si quieres, no importa. No hace ninguna diferencia. Entonces, la distancia de aquí a aquí es un cateto. Entonces hay que restar la distancia del punto este, que es 1, 2, 3, negativo 3, menos este punto, que sería 1, 2, 3, 4. Entonces, por eso puse 4 menos negativo 3, porque es 4 menos y este es negativo 3. ¿Qué? Solo estoy restando X. Estoy buscando la distancia entre el X. La distancia entre en el momento horizontal son las X. Y la diferencia, la distancia entre de los Y es la distancia entre los Y. Por eso es Y, X aquí, Y acá, porque es el momento. O sea, los catetos va a ser el movimiento horizontal y el movimiento vertical, que es la diferencia entre los X y la diferencia entre los Y. ¿Se entendieron? Ya. Y esos son los catetos, siempre. ¿Ok? ¿Ya entendiste? Entonces, de esta fórmula saco esto. ¿Bien? Entonces aquí va a salir de 4 más 3 al cuadrado más 10 más 2 al cuadrado. ¿Ok? Entonces aquí me va a dar la cuadrada de 7 al cuadrado más 12 al cuadrado. Entonces aquí sería la recuadra de 49 más 144 y se suman 144 más 49 8, 9 193 y esa sería la respuesta. Juegas con raíz, a menos que te pidan, por ejemplo, si tienes un problema, te piden cuál es la distancia exacta, sacas tu calculadora y la sacas va a ser aproximada, porque una raíz, esto no es perfecta, va a ser aproximada. ¿Cuál es la respuesta de la 193? 13.89244. 89, 13.89, entonces sería por punto 9, digamos. Entonces se pone aproximadamente esto, ¿ok? Depende de lo que pidan en el problema. ¿Qué? Profe, Sí. y siempre le van a dar los dos puntos. En el problema tú vas a leer y vas a usar tu lógica. ¿Ok? Ahí tú vas a determinar en el problema que te den la aplicación, te van a dar algo y tú tienes que usar tu lógica para dibujar tu dibujo. ¿Ok? En tu plano cartesiano. Miremos un ejemplo. El ejemplo que te da el libro, el ejemplo 3, dice: determina la longitud del segmento de recta entre los puntos. Ahí están los puntos. ¿Okay? Entonces voy a escribir esta fórmula acá arriba. Entonces, el primero puede ser. No, pues tiene que ser el primero su grupo. Ajá, que hay que dibujar para que no te confundas. Ok, esa es la fórmula. Voy a borrar todo. ¿No me puede dar la respuesta? La respuesta de cuál. Raíz de 193. Ahí de 193. ¿Listo? Voy a hacer el ejemplo del libro, ¿ok? Tienes tu gráfica, ¿ok? Tienes tu plano cartesiano. Entonces te dicen aquí, el ejemplo 3 dice:
Determine la longitud del segmento de recta entre los puntos negativo 1, negativo 4. Negativo 1, negativo 4, 1, 2, 3, 4. Este es negativo 1, negativo 4. Y el otro punto, 5, 1, 2, 3, 4, 5, negativo 2. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, negativo 2. Este 5, negativo 2. ¿Ven? Esos son los dos puntos. Pues hay que buscar la distancia entre los puntos. Este es D. ¿Todos entienden cómo lo hice? ¿Sí? Entonces dibuja tu triángulo. ¿Ok? Entonces hay que buscar la distancia entre este cateto y este cateto. Este es el momento de X. ¿Ok? Entonces este va a ser 5 menos negativo 1. ¿Ok? Y este va a ser negativo 2 menos negativo 4. Entonces esa va a ser así va a ser la fórmula. Entonces me dieron dos puntos. Voy a poner dos puntos. Negativo 1, negativo 4, negativo 4 y 5, negativo 2. ¿Okay? Le das tu fórmula, ¿ok? D es igual al cuadrado de D. Entonces va a ser x2, 5, menos negativo 1, ese es el cuadrado, ¿ok? Más negativo 2, menos negativo 4. Esa es la fórmula, ¿ok? O sea, Negativo 5 o positivo 5. positivo. Positivo 5. Este es el x1, y1, este es x2, y2. Entonces agarré como es x2, 5, menos el x1, negativo 1. Y el x2, o sea, el y2, que es negativo 2, menos el y1, que es negativo 4. ¿Ya entendieron lo que hice? ¿Sí? Lo repito, si no lo entendieron. Mucho gusto. sí. Lo repito. Por favor. Ok. Lo vas a dibujar es para que mires que es vas a usar Pitágoras. ¿Ok? ¿Entienden cómo dibujé el triángulo? ¿Alguien se perdió en el triángulo? Vamos. Siempre la hipotenusa va a ser la distancia. ¿Ok? Y para buscar usando Pitágoras tienen que saber la distancia entre los dos X y los dos Y. Pero eso se resta. Entonces, como te dieron estos dos puntos, tú determinas cuál va a ser X, Y, X1, Y1 y X2, Y2. La verdad no importa. Tú decides. Yo decidí poner negativo 1 como X1, negativo 4 como Y1. Aquí lo puse. ¿Ok? Y lo resté, que sería el X1, que es 5, menos el X1, que es negativo 1. Por eso es menos menos, porque es negativo. Se resta. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Alguien se perdió ahí? Igual hago como el Y es el cambio horizontal, vertical. Entonces tengo que saber cuál es Y, que es la diferencia entre Y, el negativo 2 y el negativo 4. Es lo que yo hice ahí. Aquí está. O sea, es el Y2, negativo 2, menos Y1, que es negativo 4. ¿Ok? Esto es lo mismo que yo puse aquí. Lo único que aquí, simplemente yo determiné cuál va a ser X1, cuál va a ser X2. ¿Ya entendieron hasta el momento? Porque lo voy a trabajar.
¿Sí? Vale. Pues vamos a trabajar. D es igual a R cuadrada de. Aquí se cambia a positivo. 5 más 1 al cuadrado. Y aquí se cambia a positivo, que es negativo 2 más 4. Esto se suma, te da 6 al cuadrado. Y aquí te va a dar 2 al cuadrado. Esto te va a dar 36 más 4. Es igual al cuadrado de 40. Entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de 40? 6.32. ¿Cuánto? 6.32. 32, 4, 5, 5, 5. La respuesta es o la raíz cuadrada de 40 o aproximadamente 6.32. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces vamos, antes de empezar los problemas de aplicación, que va a ser más difícil, van atrás de las 4 que hay en el libro, ¿ok? Hoy. Ahí paramos, chequeamos mañana, después empiezo las aplicaciones, que es un poquito más difícil, ¿ok? Para no confundirlos demasiado.